a interpretar ahora esta noche Miguel Santa María Stradodía y Juan Ignacio David. Adelante. Que el violín es una obra de arte porque es un violín del siglo XVI, prestado para esta ocasión por la tienda Antonio Strat Violín de aquí de San Antonio. Gentilmente se lo dejaron para que pudiera interpretar este. Tuvo dos, aparte de lo que hemos hablado antes, tuvo dos personajes muy importantes, capitales, no solo para Salamanca, para España, sino incluso para la historia de todo el mundo. Y uno de ellos fue Antonio de Nebrija, que fue el primero que hizo una gramática para una lengua románica, una lengua en Europa. De la importancia que tuvo este señor profesor en Salamanca y de la herencia que nos ha dejado, nos va a hablar esta noche, adelante, Armando Chávez Rivera. Él es profesor en Houston, pero este año está haciendo una investigación, nada menos que en la librería del Congreso en Washington. Es especialista en literatura hispana y además en lexicografía. Bienvenido, Armando. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en San Antonio y ¿se escucha bien? Y muy agradecido por esta invitación. Me da mucho gusto hablar de lexicografía. Lexicografía es el arte de hacer diccionarios y este arte se ha ido perfeccionando a lo largo de siglos. Entonces, como todos somos usuarios de la lengua española y sistemáticamente abrimos un diccionario o sencillamente vamos a internet y buscamos el diccionario de la Real Academia y ya toda la versión impresa está totalmente disponible en internet. Bueno, cuando ustedes tengan que usar un diccionario, recuerden a Antonio de Nebrija, porque los diccionarios modernos del idioma español son de alguna manera tataranietos de los primeros diccionarios modernos que elaboró Antonio de Nebrija. Estos diccionarios, en principio, fueron resultado del trabajo y la vida de Nebrija en Salamanca. Yo ahora, después de la presentación tan amena de Juan Carlos, yo voy a hacer el papel de catedrático, voy a leer un texto y espero que sea suficientemente entretenido, tiene mucha información, algunos detalles históricos, así que, pero tengo acá un PowerPoint que
Muy bien. Bueno, hoy en día cuando se menciona a Antonio de Nebrija, casi siempre se hace alusión a su autoría de la gramática de la lengua castellana, aparecida el 18 de agosto de 1492, 2 semanas después de que Cristóbal Colón partiera de un puerto de Andalucía con rumbo desconocido. Esa gramática fue conocida por los coetáneos de Nebrija, sin embargo, no fue reimpresa otra vez hasta el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, ni tampoco tuvo desde el principio el reconocimiento que hoy en día suponemos. Los libros de Nebrija más conocidos en su momento fueron los dedicados a la enseñanza de latín con una metodología que apelaba a la lógica, la sencillez y el pragmatismo. Nebrija estaba en contra de lo oscuro y lo artificioso, sobre todo a la hora de enseñar la lengua latina. Para él, como humanista formado en Italia a lo largo de 10 años, el latín debía propiciar la mejor comprensión de la antigüedad clásica. Por eso, cuando Nebrija retornó a España y firmó contrato en 1475 para trabajar en Salamanca, preparó varios textos en que confrontaba y hasta se burlaba de las prácticas medievales en las que se recurría de modo interminable y confuso al atiborramiento de fuentes, así como a artificios expresivos y jerigonzas. Dicen que en alguna medida Nebrija quiso revolucionar los métodos de enseñanza y buscar libros, manuales mucho más prácticos, porque en la adolescencia había sufrido mucho con sus profesores de latín. No se sabe si esto es leyenda popular o parte de la realidad. Bueno, Nebrija publicó unas claras y casi escuetas introducciones latinas en 1481 y la obra alcanzó rápido reconocimiento al punto de que la reina Isabel le encargó que preparase una versión bilingüe. La gramática latina fue impresa 3 veces en el siglo XV, o sea, en esa década de 1490 hasta que termina, y luego quedó complementada con 2 obras más relacionadas con el léxico, impresas cuando ya Nebrija había abandonado la Universidad de Salamanca, al parecer porque la docencia le quitaba demasiado tiempo para la investigación. Sobre este punto es útil recordar que durante un segundo periodo como profesor en Salamanca, Nebrija llegó a ausentarse de las aulas durante 4 meses y la Universidad de Salamanca finalmente declaró la cátedra vacante y buscó a un nuevo profesor. Nebrija perdió su trabajo en Salamanca porque estaba tan concentrado en su investigación y en publicar que tuvieron que buscar a alguien que lo sustituyera. En ese intermedio entre sus 2 etapas en la Universidad de Salamanca, Nebrija obtuvo la protección del noble Juan de Zúñiga, quien había sido alumno de Nebrija y llegó a ser cardenal y arzobispo de Sevilla. Estando bajo la protección de ese culto mecenas, Nebrija publicó el Diccionario Latino-Hispano y el Vocabulario Hispano-Latino, impresos en 1492 y 1495 respectivamente. El primer diccionario, el que tiene las entradas en latín, cuando decimos entradas en un diccionario es usualmente esa palabra. Cuando ustedes van a un diccionario, ustedes buscan una palabra, esa es la palabra de entrada en un diccionario, ¿no? O sea, Nebrija llegó a reunir 28.000 voces en latín y le colocó un equivalente en español y después publicó otro libro que
que la entrada era, el vocabulario hispano-latino, la entrada es en español, en la época se llamaba castellano, ¿no? Con una definición, un equivalente muy breve en latín, ¿no? Ese segundo vocabulario tiene 20.000 entradas. Esto piensen, y es un gran misterio, cómo Nebrija pudo hacer un inventario tan amplio, colectar tantos términos para armar sus diccionarios en tan poco tiempo. Por eso no dio clase. Aparentemente las dos obras no aparecieron simultáneamente por problemas económicos. No se pudieron imprimir las dos en 1492. Salió el vocabulario en el año 1495. Y ha habido polémica por si salió realmente en el 95 o salió en 1492, pero hay un detalle clave. En ese vocabulario hispano-latino aparece la palabra canoa. Es una palabra de origen taíno, una palabra del Caribe, y evidentemente es una palabra que llegó a España al regreso de Cristóbal Colón. Así que ese detalle en todo el diccionario es lo que revela que no pudo haber sido publicado en 1492. El principio del diccionario latino-español era para quienes quisiesen traducir del latín al español, y el vocabulario era para quienes quisiesen aprender a hablar en latín o quisiesen escribir en latín. Estos dos diccionarios, junto con las ya aludidas introducciones latinas, motivaron numerosas reediciones y fueron más famosos que las 168 páginas de la gramática castellana de 1492. Porque ¿qué pasaba en la época? En esa época no se consideraba importante estudiar gramática, porque la gente decía, pero ¿para qué? Si la gramática, una lengua se aprende hablando, se aprende en el día a día, no hace falta estudiar para conocer una lengua viva, ¿no? Y esta opinión incluso era aceptada la reina Isabel. En todas estas obras que les he mencionado, Nebrija parece haber seguido el mismo método de trabajo, una organización breve, sobria y sencilla del contenido, lo cual permitía que se usara de modo práctico. Nebrija no solía recurrir a grandes citas, largas citas, incluso fue cuestionado en la época porque no incluyó muchas referencias. Él no extendió el contenido de sus diccionarios colocando citas de otros autores o de clásicos o de fuentes originales. Simplemente él armó su diccionario con su sabiduría lingüística, con su gran memoria y con su autoridad, ¿no? Con su autoridad como estudioso, como filólogo. Porque no creamos que Nebrija tuvo una existencia apacible en el mundo académico, ni que fue motivo de admiración de todos sus colegas. Su método de trabajo constituía un cuestionamiento hacia sus contemporáneos. Incluso llegó un momento en que, cuando optó por la cátedra de gramática en la Universidad de Salamanca, donde como texto principal se usaba el propio libro de Nebrija, esa cátedra le fue negada y otorgada a un recién graduado. Tampoco faltaron quienes lanzaron las críticas contra Nebrija porque decía, bueno, este hombre presenta unos diccionarios muy minuciosos, muy completos, ¿de dónde saca la información? O sea, ¿cómo se atreve a... Querían sugerir que estaba plagiando o copiando de fuentes medievales y no que Nebrija tenía toda la autoridad lingüística y de estudio de la lengua para elaborar unos diccionarios que fueron totalmente novedosos. Y tampoco vayan a creer que Nebrija tenía poca conciencia de su propia valía, pues él mismo dejó escrito que se consideraba el primero en haber instalado tienda en la enseñanza de latín en España, y predijo que quienes continuaran en ese camino tendrían
siempre que referirse a él. Además, recordemos un detalle sugestivo y revelador. Cuando Nebrija regresó de Italia a España, con casi 30 años de edad, se colocó el sobrenombre de Helio. O sea, pasó a ser Helio Antonio. Y en la mitología griega, Helio alude al dios Sol, al rey de la luz, a lo más brillante y luminoso. Bueno, no me quiero apartar de la historia de los diccionarios. En especial, el diccionario latino-hispano y el vocabulario hispano-latino fueron impresos de modo conjunto en ocasiones y otras veces por separado. Hasta entonces, nadie había tenido la ocurrencia de hacer un diccionario bilingüe partiendo de una lengua vulgar, como era el castellano. La popularidad de estas obras fue inmediata y las copias se agotaban rápidamente. Se imprimían alrededor de 1000 ejemplares en cada ocasión. El bibliógrafo argentino José Torres Ravelo afirma que Nebrija fue el autor más leído en el Nuevo Mundo ya desde fecha tan temprana como la segunda década del siglo XVI. Hay constancia del temprano envío de los diccionarios de Nebrija a tierras del Caribe y de México. A estas alturas, desde el siglo XV hasta ahora, esos diccionarios han sido reimpresos unas 200 veces y la gramática latina casi un centenar de veces. Bueno, Nebrija estableció un paradigma del cual todos tenemos que estar agradecidos hoy en día cuando consultemos un diccionario general de nuestra lengua. Un diccionario general es el que incluye un amplio espectro de vocabulario y no es un diccionario entonces especializado, dedicado a una disciplina como puede ser el derecho o la medicina. O sea, los diccionarios generales de la lengua española siguen un modelo que implantó Nebrija. Nebrija fue el iniciador de la lexicografía moderna en Europa, o sea, fue un pionero en replantear la forma de hacer compilaciones, inventarios o registros de vocabulario, registros de léxico. El modo en que concibió sus diccionarios sirvió de paradigma para la concepción de otros en Europa, sobre todo en francés e italiano. En esos diccionarios, Nebrija prescinde de referencias enciclopédicas, de anécdotas, todo eso en la tradición medieval, las fuentes medievales, los autores tendían a extenderse, hacían comentarios en extenso para demostrar su gran cultura, su memoria, un diccionario, un registro de léxico en el medioevo se convertía en una pequeña enciclopedia con ocurrencias de todo tipo, ¿no? Y se apartaban totalmente, en buena medida, de la cuestión lingüística en sí, ¿no? Que era definir un término. Estos aportes de Nebrija renovaron los métodos de enseñanza, ampliaron el acceso al saber y propiciaron el uso social de los diccionarios. Todo esto coincidió con una hora muy propicia, que fue la entrada de la imprenta en España en el año 1475, específicamente en Valencia. Bueno, los dos diccionarios mencionados de Nebrija son fácilmente manejables, se pueden llevar debajo del brazo, se pueden colocar en el regazo, y estos detalles, según los biógrafos, Nebrija los tuvo en cuenta. Nebrija tuvo una mente no solo dedicada a las cuestiones de la lingüística, sino también dedicada a promover bien su obra, a que circulara, a que se imprimiera y se vendiera incluso a un precio asequible para las personas pobres. Y los hijos de Nebrija también continuaron por ese camino y tuvieron la posibilidad, el derecho, tuvieron la autorización de la monarquía española
de imprimir los libros de Nebrija, de pulirlos, de hacer ediciones que se mantuviesen lo más fieles posible a las ediciones originales. Si se consulta el vocabulario hispano-latino, se puede ver que cada palabra y su equivalente en latín solamente ocupa una línea y si acaso dos. Ese cuidado en no excederse era una novedad. Nebrija pretendía contribuir al prestigio creciente del castellano fijándolo tal como se hablaba, porque Nebrija consideraba que tenemos que escribir como hablamos y hablar como escribimos. De ahí que tuvo que acomodar los grafemas, o sea, las letras, los trazos que hacemos sobre el papel, tuvo que acomodar los grafemas a los fonemas, o sea, tuvo que hacer un ajuste de cómo escribimos cada letra que pronunciamos en español. Todo esto era una novedad. Hoy en día, como siempre, mencionamos la gramática, pero Nebrija también publicó una ortografía de la lengua que fue revolucionaria, ¿no? Porque contemplaba este principio. Por eso el español es una lengua que puede ser fácilmente aprendida y se puede leer, quizás que no se entienda qué se está leyendo, pero se puede leer porque coincide el fonema con el grafema. Bueno, Nebrija era un filólogo exquisito que estableció reglas gramaticales y ortográficas, así como depuró y pulió el léxico. Nebrija creía que las lenguas nacen, se desarrollan y hay que fijarlas cuando se encuentran en su mejor momento. Como si fuese una fruta, ¿no? Se desarrolla, ahí hay que tomarla en la mano. Afirmaba además que en cuestiones de la lengua, la uniformidad es garantía de larga vida. Hay quienes cuestionan que el vocabulario hispano-latino sea el primer diccionario del español por el hecho de que se trata de una obra bilingüe. Por tanto, el mérito de autor del primer diccionario del español se lo atribuyen a Sebastián de Covarrubias, quien también fue alumno de la Universidad de Salamanca y quien elaboró un diccionario monolingüe del español, El Tesoro de la Lengua Castellana, publicado en 1611, que es una verdadera joya con anécdotas, ocurrencias divertidas y un saber enciclopédico. De alguna manera, Covarrubias estaba siguiendo la tradición medieval, no el método revolucionario de crear diccionarios que había implantado Nebrija. La obra de Covarrubias tiene esas virtudes, se puede leer casi como si fuese una novela, es un diccionario muy entretenido, pero no es un diccionario sistemático, ordenado y conciso como son los diccionarios de Nebrija. En tierras americanas, el vocabulario hispano-latino fue tomado como modelo para elaborar los primeros vocabularios de las lenguas amerindias, las lenguas indígenas. De ahí que la primera obra conocida, elaborada en el Nuevo Mundo, partiendo del modelo de Nebrija y haciendo un levantamiento gráfico, copiando las palabras indígenas, fue el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Francisco Alonso de Molina en 1555, consistente en un vocabulario bilingüe castellano-náhuatl. Y Molina también sigue el mismo modelo. La palabra en castellano, en español, y en la misma línea como se pronunciaba en náhuatl. Como hemos visto, las gramáticas, ortografías y diccionarios son herramientas para regular el uso del idioma. Por tanto, el esfuerzo de Nebrija fue continuado por la Real Academia Española, fundada en 1713, con la pretensión de prestigiar la lengua española en el contexto europeo, justamente cuando ya Francia e Italia habían fundado instituciones para estudiar sus respectivos idiomas. La creación de la Real Academia, de la
RAE, reafirmó el estrecho nexo que existe entre la expansión de una lengua y los intereses políticos, económicos y culturales, y esto Nebrija también lo había avisorado al colocar al inicio, en el primer párrafo introductorio de la gramática castellana, una frase proveniente del humanismo italiano y alusiva al Imperio Romano. Y es la frase siguiente: siempre fue la lengua compañera del imperio. Esta afirmación también motivó la curiosidad de la reina Isabel en aquel verano de 1492, cuando le presentaron la gramática castellana de Nebrija. Porque en ese momento Cristóbal Colón navegaba en el Atlántico y todavía nadie podía avisorar el papel que iba a desempeñar el idioma español en la colonización del Nuevo Mundo. Esto que pueden ver acá es el primer diccionario de la lengua castellana. Esto fue elaborado por la Real Academia entre 1726 y 1739 en 6 tomos. Y, hace muchas referencias a Nebrija y es el primer gran diccionario que elabora la RAE. Fue hecho en equipo y para costear la lexicografía, la producción de diccionarios es una disciplina muy cara, requiere mucho dinero. Pudo costearse en gran medida porque se puso un impuesto a la venta de chocolate. Así que esta es la edición más reciente del diccionario de la Real Academia. Pueden comprar la edición lujosa, bonita, pero en realidad todo está en internet, en el sitio de la RAE. Hubo una actualización, la edición del 2014, pero ya fue actualizado 2 años después. Y este es el diccionario de americanismos, porque a veces la gente dice, amigos, colegas, profesores, yo me siento ofendido porque el diccionario de la RAE no incluye las palabras cubanas o argentinas. No, el diccionario de la RAE incluye palabras que se usan en España y en Hispanoamérica en más de 3 países. Si se usa en menos países, va directamente la palabra a este diccionario de americanismo. O sea, hay que saber buscar la palabra en la fuente adecuada. Y este edificio, que parece muy grande, pero es como un barco chiquito que está en Madrid, ahí está el Centro de Estudios de la Real Academia. Ahí es donde se elaboran los diccionarios, ahí se hace todo. Y se estudia lexicografía. Bueno, yo estudié ahí y si a alguien le gusta, le interesa la lexicografía, le interesa saber más de diccionarios y de toda esta historia apasionante que tiene que ver con las palabras, cómo pensamos, cómo accedemos al conocimiento, esos son los diccionarios, son puentes al conocimiento, pues simplemente me puede localizar. Ese es mi nombre, ese es mi correo electrónico y yo le agradezco mucho a Juan Carlos y a Casa de España que me haya invitado a estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Otra pequeña pausa para escuchar de nuevo a Miguel, que ahora nos va a interpretar, ahora es un poco más adelante, estamos en el siglo XV-XVI, Juan de la Encina, otro famoso escritor y poeta español que tiene una obra musical completa donde se han grabado muchos discos recogidos de la antigüedad. Él nos interpreta entonces Falta la parte y Jujutucu. Adelante. Antes de empezar quería hacer un apunte. Las 2 obras que voy a tocar ahora son polifónicas y, como han podido comprobar, el violín es un instrumento que normalmente toca una sola voz, una sola melodía. Así que he tenido que hacer arreglos